Hola jóvenes, hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Vamos a esperar un par de minutos a los demás compañeros y empezamos. Bien, jóvenes, ya siendo 9:47 minutos, esperamos un par de minutos. A ver qué dicen en los mensajes. Chicos, no se olviden, tienen examen. Ahí está el comunicado. Acabo de ver el comunicado. Acabo de ver el comunicado. Entonces, no se olviden de rendir el examen semanal, jóvenes, hasta hoy, hasta las 5 de la tarde. No se olviden de rendir el examen semanal. Ujujujú. Hola José, ¿qué tal? Hola Margot, hola Lady, ¿qué tal? Hola Ismael, hola Omar, hola Yanela, ¿qué tal? Hola Lucía, hola Jonathan, ¿qué tal? Hola Isela, hola Stephanie, hola Nicole, ¿qué tal jóvenes? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten? Hola, hola Brigi, ¿qué tal? Tu nombre se me hace conocido, Brigi. Tu nombre se me hace conocido. ¿O me estoy equivocando? Hola Kareli, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están jóvenes? ¿También se te hace conocido? ¿Se te hace conocido? Sí, y no es un nombre usual, o sea, Brigitte no es un nombre tan común. Hola Anderson, pero se me hace conocido. No recuerdo en dónde. Hola Anderson, ¿qué tal? En dónde he escuchado. Hola, hola, hola Lucas, ¿qué tal? ¿Qué tal jóvenes? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten? Hola Naomi, ¿cómo se sienten? ¿Qué tal? Bien jóvenes, empezamos ya de una vez. Empezamos.
La frase del día, encara la realidad como es. A veces nos cuesta, ¿no? A veces nos cuesta encarar la realidad como es, ¿no? Si hubiese sido así, o si hubiese hecho esto, o si no hubiese sido así, si no hubiese ido, o si hubiese ido. Ya pasó, sucedió, pues, y hay que encarar, ¿no? No es fácil, de hecho no es fácil, ¿no? Con algunas situaciones, de hecho no es fácil encarar la realidad, pero en algún momento, ¿no? De repente al instante, en los primeros días, no se puede encarar, no se puede aceptar que ya, o sea, así es, así ha pasado, así sucedió, pero con el tiempo tal vez, con el tiempo, con el tiempo. Vamos con el vocabulario, jóvenes, vamos con el vocabulario. Ludibrio. Profe, ¿qué es ludibrio? Ludibrio, sinónimo befa. Ya, sinónimo befa, pero befa con una F. Befa con una F. Ludibrio. Sinónimo befa, pero befa con una F. ¿Cuál es el otro sinónimo? A ver, revisen. Ludibrio, befa. Mofa, claro, exacto. Mofa. Mofa, burla, befa, guasa. Sí han escuchado la palabra guasón, ¿no? Sí han escuchado la palabra guasón, ¿no? Ya, pues de ahí, de guasa, de mofa, de guasa. Burla, befa. No, 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 así no. Sino como está escrito en el chat. Como está escrito en el chat. Ujú. No, 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 como está escrito en el chat. Bien, ya lo tenemos, ¿no? Hay otra palabrita que es aparte de guasa. Es chanza, 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 befa, burla, guasa. ¿Dónde está el micrófono? Constreñir. Si no me quieres hacer caso, vas a ver lo que le va a pasar a tu peluche. Le voy a arrancar las orejas, le voy a arrancar las muelas. Amenazar. Constreñir, amenazar. Intimidar, amedrentar. Constreñir, amenazar, intimidar, amedrentar. Ignominia. Uy, sus ignominias, sus ignominias humillaron a parte del público. Sus ignominias humillaron a parte del público. Esas palabras ignominiosas humillaron a parte del público. Ofensas, agravios, insultos, diatribas, ofensas, agravios, insultos, diatribas. Claro, bien. Zozobra, profe, siento zozobra, aún no salen los resultados del examen. Profe, siento zozobra, aún no salen los resultados del examen. Ansiedad, profe. Ansiedad, ansiedad, preocupación, exacto, ¿no? Ansiedad, preocupación. Profe, aún no salen los resultados del examen, siento ansiedad, preocupación, zozobra, inquietud, erudición. ¿Qué es erudición? Ese anciano goza de erudición, pues ha vivido tantos años con diferentes tribus. Sabiduría. Sabiduría, sapiencia, ¿no? Sabiduría, sapiencia. Claro, sabiduría, erudición, sapiencia. A ver, vamos con una más. Antípodas o antípoda. Por ejemplo, yo estoy en contra de un tema. Y Puesto, profe. opuesto, claro. Y Brille está a favor. Opuesto. Entonces, claro, estamos en las antípodas, ¿no? Contrario, opuesto. Tesis antípodas, tesis opuestas, tesis contrarias. O decisiones antípodas, decisiones opuestas, contrarias. Antípoda, contrario, opuesto. Jóvenes, hasta ahí vamos bien, ¿sí? Pulgar arriba si vamos bien. Pulgar arriba si vamos bien.
Ah, sí, de hecho, José, sí, sí, sí. Sí, de hecho, sí. Claro que aquí en, en léxico para comprensión de textos no aplicamos ese significado. Aplicamos el significado que normalmente se usa en comprensión de textos, porque encontramos la palabra antípoda es bien recurrente, por ejemplo, en preguntas por la controversia o la polémica de un texto dialectal. Te preguntan, ¿no? Entre el texto A y B hay un tema antípoda. Oh, ya. O están en las antípodas. El texto A y B están en las antípodas. Posición contraria. Inocua. Inocua es inofensiva. Inofensiva, que no causa daño. Inofensiva, que no causa daño. Que no causa mal. Inocua. ¿Lo tenemos, jóvenes? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok, entonces pasamos a la siguiente pregunta. Ahí está. Inocua, inocuo, inocua, inofensiva. Bien. Hoy trabajamos en la parte teórica, tipología textual. Empezamos con tipología textual según el formato. Tipología textual según el formato. En examen de admisión trabajamos con formato continuo y formato discontinuo. Formato continuo es el texto convencional, el texto organizado en oraciones, y las oraciones a su vez se organizan en párrafos. Es el texto más conocido, ¿no? Hay oraciones y esas oraciones están organizadas también en párrafos. Pautas a tener en cuenta en los textos continuos. Pautas a tener en cuenta en los textos continuos. Reconocer que en el examen se presenta el texto continuo en texto dialectal. Texto continuo dialectal, texto A, texto B. Identificar el tema entre ambos textos, el tópico puntual entre ambos textos. La polémica debe vincularse para ambos textos cuando trabajamos texto continuo dialectal. Revisar la fuente, revisar la bibliografía, pero nosotros ya tenemos en cuenta que la fuente, la bibliografía no siempre incluye el tema o la idea principal. Me puede ayudar, sí, me puede dar una, una visión del texto, ¿sí? Pero no es que necesariamente incluya el tema o la idea principal. Evaluar si hay algún punto de concordancia entre ambos textos. Evaluar si hay algún punto de concordancia entre el texto continuo dialectal A o el texto continuo dialectal B. Texto discontinuo. Los textos discontinuos son las imágenes, los gráficos. Evaluar el título en el texto discontinuo, revisar la bibliografía, la fuente en el texto discontinuo, tener en cuenta el tamaño de las palabras, el color, si está resaltada la palabra, la expresión, las cifras, revisar si es un esquema organizativo, de repente un mapa conceptual, un mapa mental, un cuadro semántico, la infografía, eso, exacto, ¿no? Es otro recurso, ¿no? Otro recurso de texto discontinuo. Si son barras estadísticas, tener en cuenta las cifras, si son porcentajes, si son cifras cardinales, convencionales, si son cifras ordinales, en orden, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto. Casuística de texto continuo. ¿Cómo se presenta el texto continuo? Así. ¿Cómo se presenta el texto continuo? Así. Enunciados, los enunciados se agrupan en párrafos. Texto A, texto B, texto A, texto B. Y la fuente. Casuística de textos discontinuos. Gráficos estadísticos. Tener en cuenta el título. Claro, ¿sí? El texto continuo está organizado en enunciados y párrafos. Organizado en enunciados y esos enunciados a su vez se organizan en párrafos. Ese es un texto continuo. Texto continuo dialectal. Texto continuo dialectal. Texto A, texto B. Dialectal porque tengo dos textos, dos posturas, dos tesis. Tesis del texto A, tesis del texto B. Tesis del texto A, tesis del texto B. No, no necesariamente, no les piden, no les piden. Preguntas con respecto a ciertas ideas que se mencionan,
Sí, pero no me van a pedir diferenciar. No, no, no. En examen, por ejemplo, en examen de San Marcos, no, Villa no, Callao no. No te piden diferencial. Preguntas con respecto al gráfico, sí. Preguntas con respecto al texto continuo, sí. Bien, aquí tenemos un gráfico. Ten en cuenta el título y la información. Jóvenes, pregunto, la variable vertical, corresponde a los ámbitos, agricultura, finanzas, minería, transporte, turismo, a los ámbitos o a los porcentajes. La variable vertical corresponde a los ámbitos, minería, finanzas, transporte, o a los porcentajes. A ver, revisa. Porcentajes, exacto, Stephanie. Porcentajes, ¿no es cierto? Corresponde a los porcentajes. ¿Y la variable horizontal corresponde a qué? A las áreas de inversión o a los ámbitos de inversión, ¿no? La variable horizontal corresponde a las áreas de inversión, exacto. O a los ámbitos de inversión, agricultura, finanzas. Y de 3 países. Barra guinda, España. Barra roja, Reino Unido. Barra rosada, Estados Unidos. Se presentan también circunferencias o medias circunferencias estadísticas. Circunferencias y medias circunferencias estadísticas. Aquí. El título, la información de las medias circunferencias estadísticas y los datos. Por ejemplo, aquí tenemos datos cardinales. Estos son porcentajes. Los datos cardinales son las cifras comunes, las cifras convencionales. Estos son porcentajes. Y los flujos estadísticos. En el caso de los flujos estadísticos, no hay una exactitud tal, no hay una exactitud tal cual, sino que es un referencial. Aquí no nos podemos dar cuenta exactamente a qué cifra llega o a cuánto llega. Es un referencial. Por ejemplo, aquí tenemos la variable vertical que corresponde al número de casos y la variable horizontal que corresponde a los años. Y en el caso de la variable horizontal, jóvenes, en el caso de la variable horizontal que corresponde a los años, pregunto, aquí en esta variable horizontal que corresponde a los años, ¿se está determinando año a año o hay una variable? Hay un intervalo. En el caso de la variable horizontal, ¿se determina de año a año o hay un intervalo? A ver, revisen. Aquí, revisen. Tenemos variable, Profe. Ujú. claro, intervalo, ¿no? De cada 5 años, 5 años, 5 años, 5 años. Claro, un intervalo. Cada 5 años, de cada 5 años, cada 5 años, cada 5 años, cada 5 años. Ahora, no son los únicos gráficos, tenemos también las infografías. Claro, cada 5 años. Tenemos también las infografías. Título de la infografía. En este caso, revisa ojito a ojito con las palabras que tienen mayor tamaño o con las cifras de mayor tamaño o que están resaltadas o en otro color. Por ejemplo, aquí, 1 de cada 2 personas mayores de 65 años padece de Alzheimer. Asimismo, casi la mitad de los individuos mayores de 85 años sufre de este padecimiento. De 10, el daño cerebral se inicia de 10 a 20 años antes de que se presenten los primeros síntomas. Ojo con los datos de mayor tamaño, con información de mayor tamaño, de otro color o si están subrayadas. El Alzheimer representa 60% y 80% de los casos de demencia. 70% de los pacientes aproximadamente viven en sus hogares. Ojito con esos detalles. Ojito con esos datos que tienen mayor tamaño, están en otro color. No solamente infografías, sino también tenemos ilustraciones. Que sí, profe, sí, también hay ilustraciones. Por ejemplo, aquí. Ayer, en el pasado, hoy. Ayer, en el pasado, hoy. Y una consulta, jóvenes. Si dice ayer, en el pasado y hoy, ¿por qué crees que en el pasado este revólver está en la boca
Y hoy, en la actualidad, ¿por qué crees que este candado está en la boca? ¿Por qué precisamente en la boca? ¿Por qué no en el ojo? ¿Por qué no en la oreja? ¿En la nariz? ¿Por qué precisamente en la boca? ¿Qué me da a entender el hecho de que en el pasado ese revólver esté en la boca y hoy ese candado esté en la boca? Claro, eso da a entender de silenciar, da a entender a la idea de silenciar, callar, para que no hable, exacto, ¿no? Para que no hable, para que calle, le están callando. Sea, antes se amenazaba y hasta se acababa con la vida de las personas. Antes Antes hasta se acababa con la vida de las personas. Por ejemplo, con la Santa Inquisición, ¿no? La Santa Inquisición torturaba y ya la sentencia final era la hoguera, antes en el pasado. Claro, y una metáfora sobre la libertad o sobre la libertad de una metáfora sobre la libertad de expresión o una metáfora sobre la eh, intransigencia o intolerancia de la libertad de expresión. Está bien, Jonathan, perfecto, pero sería una metáfora sobre la libertad de expresión o una metáfora sobre la intolerancia. Porque aquí en estas imágenes no se ve que haya tolerancia, ¿no? Sino intolerancia. Una metáfora sobre la intolerancia en la libertad de expresión. Una metáfora icónica. Curioso, ¿no? Curioso. Hoy en día no se mata, sino que se censura. Se censura. Coloquialmente, como le dicen, funan, ¿no? Hoy en día no se mata, pero hoy en día censuran, funan. Instructivas, imágenes instructivas, gráficos instructivos. Hay pasos, primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso, quinto paso, hasta más pasos. Instructivas, hay pasos. Evidencian los pasos y las figuras, cómo va avanzando cada paso. Mapas, tener en cuenta los mapas, también se presentan mapas. El año pasado se trabajó con mapas en el examen de admisión. Tener en cuenta el título y los datos correspondientes a cada región o a cada país en el mapa. Historietas, profe, se trabajan con historietas. En el último proceso de admisión, en los dos últimos exámenes, recuerdo que el del día sábado, claro, fue el del día sábado. Sí, el del día sábado se trabajó no todo en historieta, sino una viñeta. O sea, no todo en historieta, sino la viñeta. Se trabajó una viñeta, no toda una historieta, sino que se trabajó una viñeta. Es decir, un cuadrito, un cuadrito, un cuadrito, un cuadrito, un cuadrito. Una viñeta, un cuadrito. En este caso hay que tener en cuenta eh, las nubes, si corresponden a un diálogo o a un pensamiento, si corresponde a un diálogo o a un pensamiento. El entorno, el entorno de los personajes y el rostro de los personajes, las expresiones de los personajes. Sí, sí, David, sí, 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 justo. La viñeta, ¿no? No recuerdo cómo se llamaba, era cómic, ¿no? Ah, sí, Jonathan. Ah, no, no me he percatado, no he revisado de literatura. Pero en habilidad verbal sí se planteó una viñeta sobre el del tren, ¿no? Sobre el tren, que había un señor pero trataba sobre el Alzheimer. ¿Recuerdas? Trataba sobre el Alzheimer, porque en la imagen se veía que fotografías salían de su mente, al viento. Revisen, chicos, revisen, es el último proceso. Es del último proceso. Ahí se van a dar cuenta que no es toda la historieta, sino es solo una viñeta, un cuadro nada más. Textos mixtos, texto lineal, texto continuo y discontinuo, texto continuo y discontinuo. Pautas a tener en cuenta. Considerar la información lineal y el texto discontinuo. Considerar la información continua y el texto discontinuo. Para las preguntas por tema central, idea principal, resumen e intención del autor. Para las preguntas por tema central, resumen, intención del autor. Reconocer los datos informativos que están relacionados, vinculados.
Evaluar el propósito de la imagen. El del día sábado, del último proceso, Brigitte. De los dos últimos exámenes, el del día sábado. Mm, sí, exacto, de evaluar el propósito de la imagen. Si la imagen repite toda la información, si la imagen aporta nueva información o si la imagen repite y aporta nueva información. Revisar el título del texto discontinuo, revisar el título de la imagen, del gráfico. Tipología textual según el discurso, ya para ir terminando. Según el discurso tenemos textos expositivos y textos argumentativos, que son los que se trabajan en examen. Textos expositivos, textos argumentativos, que son los que se trabajan en examen. Ahí les dejo ciertos datos, ciertos aspectos a tener en cuenta en los textos expositivos y argumentativos. Textos instructivos no viene tal cual, pero sí recursos instructivos, es decir, por ejemplo, gráficos instructivos. Gráficos instructivos sí se puede plantear, sí se puede trabajar. No todo el texto es instructivo, pero sí hay gráficos instructivos. Textos descriptivos, no todo el texto es descriptivo en examen de admisión, pero sí se utilizan recursos descriptivos. Y texto narrativo. El texto narrativo no es tan usual. He visto que sí se ha trabajado en examen de la PRE, si más no me equivoco, pero en examen ordinario no he visto, pero de todas maneras hay que tener en cuenta, los textos narrativos. Jóvenes, hasta aquí, ¿vamos bien? Si hay dudas, con toda confianza avisa. Si hay dudas, con toda confianza avisa. Si estamos bien, pulgar arriba. Si estamos bien, pulgar arriba. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, entonces vamos con los textos. Textos, vamos, exacto. Sí, ya empezamos, José, con los textos de una vez. Siendo 10:12 hasta las 10:20, 8 minutos. Sí. Hasta las 10:20, 8 minutos. Revisamos bien, evaluamos bien y vamos por las 5 correctas. Cualquier duda que tenga, escribe en el chat y yo respondo. Yo voy a estar aquí. Vamos por las 5 correctas hasta las 10:20.
Jóvenes, a ver, 5 confirmaciones. 2, 4. Falta una confirmación, chicos. Falta una confirmación. Lectura y resolución de las preguntas. Lectura y resolución de las preguntas, jóvenes. Ya está. Ya, ok. Perfecto, entonces vamos a trabajar, vamos a desarrollar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mm, A ver, aquí un ratito. Marcos, repaso. Ah, no, Marcos, repaso. Bien, a ver. Goffman se ha dedicado con tanta firmeza al análisis de las rutinas de la vida cotidiana que sus escritos no pueden menos que ofrecer muchos esclarecimientos, esclarecer, explicar sobre el carácter de una integración social. Jóvenes, si en el texto se está indicando que Goffman ha estudiado las rutinas de la vida cotidiana, las rutinas de la vida cotidiana, entonces su estudio es macrosocial o microsocial. Si él ha estudiado las rutinas de la vida cotidiana, cada rutina, cada acción, cada suceso, cada momento, cada accionar. Entonces, hablamos de un estudio macro, general o micro, si hablamos de los hechos cotidianos, usuales, rutinarios del día a día. Micro, ¿no? Microsocial. Pero el autor del texto indica, ¿no?, que ese estudio ha ofrecido esclarecimientos sobre el carácter de una integración social, ha esclarecido, ha explicado. Antes de elaborar estas visiones, es menester, es menester, es necesario disipar, aclarar varios malentendidos generados en torno a sus planteamientos. ¿Los planteamientos de quién? ¿Los planteamientos de quién? El autor indica, ¿no? Antes de revisar estas visiones de Goffman, es necesario aclarar varios malentendidos con respecto a sus planteamientos. Hola, hola. ¿Los planteamientos de quién? Ok, David acaba de indicar Goffman, ¿no? Goffman, los planteamientos de Goffman. De Goffman. Jóvenes, si el autor del texto indica que el estudio de Goffman permite esclarecer sobre el carácter de la integración social. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que está a favor o en contra de la, del estudio de Goffman? ¿Qué quiere decir esto? Si el autor del texto indica que el estudio de Goffman, la teoría de Goffman permite esclarecer sobre la integración social. A favor, ¿no es cierto? Claro, a favor. Se dice que permite esclarecer, es a favor. Ahora, resulta que para el autor del texto nos indica que hay malentendidos. El autor del texto nos indica que hay malentendidos con respecto a, a sus planteamientos, a su teoría. El autor del texto indica, es necesario, es menester disipar, aclarar esos malentendidos con respecto a los planteamientos de Goffman. Goffman suele ser visto como un observador original de la vida social, cuya sensibilidad para las sutilezas de lo que denomino conciencia práctica y conciencia discursiva proviene más de una combinación de inteligencia aguda y estilo juguetón que de un análisis sistemático de análisis social. En otras palabras, el autor del texto nos indica cuál es uno de los malentendidos con respecto a la teoría de Goffman, cuál es uno de los malentendidos que se tiene con respecto a la teoría de Goffman. Se cree que Goffman estudia combinando
una inteligencia aguda y un estilo juguetón, y no un análisis sistemático. Se cree equivocadamente, para el autor del texto, equivocadamente, erróneamente, que Goffman estudia combinando la inteligencia aguda y el estilo juguetón, y no un análisis sistémico. Claro, exacto, José, ¿no? Ya, bien, pero José, según el autor del texto, esa, ese concepto de que Goffman combina la inteligencia aguda y el estilo juguetón, para el autor del texto, ¿es una visión, un entendimiento acertado con respecto a las teorías de Goffman o es un malentendido? Claro, Brilli, es falso, ¿no? Es un malentendido, es falso. Para el autor del texto, esta idea que se tiene de que el estudio de Goffman combina una inteligencia aguda y su estilo juguetón, para el autor del texto es un malentendido, que es necesario, es menester disipar, aclarar, explicar ese malentendido. Esto es muy engañoso, esto es un malentendido, esto es muy, muy engañoso. Y es una de las razones por las que Goffman no ha sido reconocido como un teórico social de notable estatura. No ha sido reconocido como un teórico social, segundo, marcador, no ha sido reconocido como un teórico social de notable estatura. En otras palabras, para el autor, en otras palabras, para el autor del texto, en otras palabras, para el autor del texto, el hecho de eh, creer que las teorías de Goffman se trabajan con una inteligencia aguda y estilo juguetón es falso, es erróneo, es engañoso, es equivocado, es un malentendido. Y justamente por ese malentendido, no se le ha reconocido a Goffman como un teórico social de notable estatura, justamente por esa idea engañosa, equivocada, por ese malentendido. Deseo decir por mi parte, ¿quién se manifiesta ahí? Si dice, deseo decir por mí, mi parte, ¿quién se manifiesta? El autor, exacto, David. El autor es quien se manifiesta, ¿verdad? Deseo decir por mi parte, ¿quién se manifiesta? El autor. Que los escritos de Goffman tienen un carácter muy sistémico. Ah, el autor del texto que dice, esa idea engañosa, ese malentendido de creer que la teoría de Goffman no es sistemático, es erróneo. Y más bien para el autor del texto, los escritos de Goffman sí tienen carácter sistémico, sí tienen sistema, sí están evaluados, procesados como un sistema. Y esto le confiere su potencial intelectual. Ah, entonces para el autor del texto, que indica que los escritos de Goffman tienen un carácter sistemático, son un sistema. El hecho de que son un sistema para el autor del texto, el hecho de que los escritos de la teoría de Goffman sea un sistema, le confiere su potencial intelectual. Un modo mucho más interesante de acercarse a las obras de Goffman es verlas empeñadas en trazar mapas de intersecciones de presencia y ausencia en una interacción social. De allí que sus obras importen, ciertamente, para unos y otros, pero porque otros tienen una idea errada, equivocada, aunque aunque él haya adoptado una postura de reserva frente a problemas de proceso o desarrollo institucional de largo plazo. Jóvenes, pregunto, ¿el autor del texto A? Exacto, Bri. Sí, bien. El autor del texto A se evidencia como en contra o a favor de los escritos de la teoría de Goffman. En contra se evidencia en contra o a favor de los escritos teoría de Goffman. Claro, él está defendiendo, ¿no? A favor, ¿no? Él está defendiendo, ¿no? Están equivocados al creer que Goffman conviene a la inteligencia aguda en estilo juguetón, ¿no? Él trabaja con un sistema, sus estudios son sistemáticos. Veamos qué dice el texto de. La doctrina de Goffman es una dramaturgia. ¿Qué es dramaturgia? ¿Qué entendemos por dramaturgia? Es una dramaturgia. ¿Qué es dramaturgia? Dramaturgia es relativo a los guiones, al teatro, a los guiones, a los escritos de los guiones del teatro.
Bien, entonces dice, la dramaturgia, la doctrina de Guzmán es una dramaturgia, entre comillas, que no exalta las esencias subyacentes, sino las apariencias, lo aparente, lo trivial, lo superficial. Uy, entonces con esta primera parte del enunciado, ya al indicar que ya al calificar la doctrina de Guzmán, la teoría de Guzmán como una dramaturgia, como un teatro, y que se preocupa por las apariencias, por lo trivial, por lo insignificante, ya me voy dando cuenta hacia dónde va la tesis del autor, hacia dónde se inclina la tesis del autor, ¿no? Al indicar, la doctrina de Guzmán es un teatro, es una dramaturgia, solo exalta las apariencias, lo trivial, lo insignificante. Ya me voy dando cuenta hacia dónde tiende la tesis del autor del texto B. Así, en su teoría quedan destruidas las jerarquías culturales. Así, en su teoría quedan destruidas las jerarquías culturales convencionales. Uy, entonces, para el autor del texto B, la teoría de Guzmán destruye las jerarquías. ¿Y qué es una jerarquía? ¿Qué es una jerarquía? Una estructura, ¿no es cierto? Una estructura de niveles. Una jerarquía es una estructura de niveles. Jóvenes, en una jerarquía, en una estructura de niveles, encontramos nivel superior, nivel inferior, o todos son iguales, o todos los niveles son iguales. A ver, analicemos. En una jerarquía, en una estructura de niveles, encontramos nivel superior, nivel inferior, o todos los niveles son iguales. Exacto, Valentina. Hay distintos niveles, ¿no es cierto? Hay desigualdad, hay distintos niveles, hay diferentes niveles, nivel superior, nivel inferior. Y el autor del texto B indica que en esa teoría, en la teoría de Guzmán, el autor del texto B indica que en la teoría de Guzmán no se considera, quedan destruidas las jerarquías culturales. Los psiquiatras son manipulados por los pacientes. Las diferencias entre el cinismo y la sinceridad se hacen ambiguas. El escenario del teatro se erige, se levanta como modelo de comprensión de la vida social. Jóvenes, una pregunta. El autor del texto B, el hecho de indicar es una dramaturgia, es un teatro. ¿Está utilizando la figura del teatro para comparar o para decir que en sí la doctrina de Guzmán es un teatro que se presenta en un tabloide ante un público? Utiliza la figura del teatro para comparar o para indicar que sí es un teatro que se va a presentar en un tabloide con actores. Compara, exacto, Ángelo. Es una figura que se utiliza como comparación. Utiliza la figura del teatro para comparar. Utiliza la figura del teatro para comparar. El escenario del teatro se levanta como modelo de comprensión de la vida social. Es decir, no olvidemos por favor desactivar el micrófono. Chicos, no olvidemos desactivar el micrófono, por favor. Un paréntesis. A ver. Concéntrense, jóvenes, concéntrense. A ver, seguimos. Es decir, en la interacción social no existe ni lo superior ni lo inferior, solo la copresencia de amor. Uy, el autor del texto B menciona. En este escenario de la teoría de Guzmán, los psiquiatras son manipulados por los pacientes. Las diferencias entre el cinismo y sinceridad se hacen imprecisas. En la interacción social no existe ni lo superior ni lo inferior, es decir, no existen jerarquías, solo la copresencia de ambos. Esta sociología de la copresencia de lo inferior, superior, y que no existe lo inferior y lo superior, sino que ambos tienen copresencia, repara en lo episódico y contempla la vida como si solo tuviera lugar en un ámbito interpersonal, ahistórico y no institucional. En otras palabras, para el autor del texto B, la teoría de Guzmán, en otras palabras, para el autor del texto B, la teoría de Guzmán deja de lado las jerarquías, no considera las jerarquías y considera que lo inferior y lo superior tienen una copresencia, no hay una diferencia entre superior e inferior. Y es por eso que solo tiene lugar en el ámbito interpersonal. Una existencia fuera de la historia y de la sociedad que adquiere vida solo en lo efímero,
en lo pasajero, que adquiere solo en lo efímero, en lo pasajero, proyectando una imagen de la vida social carente de estructuras sociales. Si hablamos de estructuras sociales, no estamos hablando de jerarquías. ¿Qué dices, Valentina, Ismael? Si hablamos de estructuras sociales, ¿hablamos de jerarquía o no hablamos de jerarquía? Claro, sí hablamos de jerarquía. Sí, sí, sí. Y el autor del texto B indica, se sustenta en lo pasajero, proyectando una imagen de la vida social carente de jerarquías, que se asemeja a un escenario donde los hombres interpretan diversos papeles en un drama social, donde las estructuras, donde las jerarquías sociales pasan a ser el escenario y la utilería que dan contexto a dichas actuaciones. Jóvenes, ¿se dan cuenta que el autor del texto B, por encima de la teoría de Goffman, está estableciendo las estructuras sociales? ¿No les parece que el autor del texto B, por encima de la teoría de Goffman, establece las estructuras sociales porque dice, se sustenta en lo pasajero, en lo efímero, en vez de sustentarse en las estructuras sociales? Se sustenta en lo aparente, en vez de sustentarse en las jerarquías. Entonces el autor del texto B, por encima de la teoría de Goffman, por encima de la teoría de Goffman, establece las estructuras sociales, las jerarquías. En ese sentido, Goffman, lejos de crear los roles sociales como un conjunto de funciones entrelazadas, propone un enfoque en el cual la vida social es contemplada sistemáticamente como un drama teatral. Pero esto es comparativo, no es que sea un drama teatral, no es que sea un teatro, sino que compara como un drama teatral. En síntesis, jóvenes, para el autor del texto B, el autor del texto B, al autor del texto B, ¿le interesa defender la teoría de Goffman? ¿O para el autor del texto B lo más importante son las jerarquías, las estructuras? A ver, analicemos. Para el autor del texto B, ¿lo más importante es defender la teoría de Goffman o defender las estructuras sociales, las jerarquías? A ver qué dicen, jóvenes. Claro, considero que las estructuras sociales son más importantes, ¿no es cierto? Defender las jerarquías. Jóvenes, a ver, analicemos. Y si hablamos de estructuras sociales en general, estructuras sociales, jerarquías en general, ¿hablamos de una visión micro o macro? Si hablamos de estructuras sociales en general, jerarquías en general, ¿hablamos de una visión microsocial o macro? Macro. O sea, es muy opuesta al autor del texto A, ¿no? Es muy opuesta al autor del texto A, porque recordemos que el autor del texto A defiende la teoría de Goffman, indicando que su visión es microsocial, ya que se sustenta en los quehaceres diarios, en lo rutinario. Micro, ¿sí? La diversificación en las estructuras. Está bien, sí, sí, José. En un enfoque interpersonal, es decir, ese enfoque interpersonal es reflejado en los quehaceres diarios, en la rutina, en lo rutinario, en lo usual, en lo micro, y no toma la diversificación, que la diversificación se sustenta o se refleja en las estructuras sociales, las jerarquías, estructura social A, estructura social B, estructura social C. Sí, sí está bien, José. Creo que has indicado la interpretación con tus palabras. ¿Me dejo entender, José? Sí está bien. Enfoque interpersonal, inter, sus quehaceres, los quehaceres diarios, lo rutinario, lo usual, y la diversificación en la estructura social. Diversificación, estructura social A, clase social A, clase social B, clase social C. El tema de discusión que enfrenta a los autores del texto A y del texto B. El tema de discusión que enfrenta a los autores del texto A y del texto B. Dave indica casita.
Valentina Casita. Ángelo también. Yenela. Isela, ahí está. José. Jonathan, ¿está? Ahí está. Bien, a ver, vamos a ver Casita. Si tienen otra alternativa, me avisan. Si tienen otra alternativa, avisan, jóvenes. José, tu respuesta. A ver, el aporte de la sociología a la sociología de la teoría de Guzmán. Para el autor del texto hace hay aporte porque su aporte es puntual, particular, sustentado en lo rutinario, en lo cotidiano. Pero para el autor del texto B no hay aporte porque al autor del texto B le interesa más un estudio macrosocial de estructuras. Ah, ya, ok, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Ya, Casita. Bien. Los sinónimos de estatura y contempla son respectivamente, a ver, de estatura puede ser reconocimiento, ¿no? A ver, me dicen ustedes qué alternativas están considerando. ¿Qué alternativas están considerando? ¿Reconocimiento? ¿Para estatura puede ser reconocimiento? Puede ser reconocimiento. La B o la C o la D puede ser, profesor. Ya, Pero la preferencia, reconocimiento, ya, ¿qué más? Dimensión, ya, dimensiones, preferencia, reconocimiento, dimensión. También puede ser talento, claro, también. Ya. A ver, ahora sí, evaluemos rápido cada uno. Si en el texto dice estatura, aquí está. Por las que Goffman no ha sido reconocido como un teórico social de notable estatura. Si me dices dimensión, dimensión se refiere al espacio. Ah, este objeto ocupa tanto espacio, esta dimensión. Dimensión se refiere al espacio que ocupa. Aquí no se aplica precisamente a dimensión, al espacio que ocupa, sino a su tarea como sociólogo, a su tarea cognitiva, a su tarea como sociólogo, a su tarea cognitiva. A ver, me indicas, ¿qué otra alternativa indicaron? A ver. Preferencia. A ver, preferencia. No ha sido reconocido como un teórico social de notable preferencia. No, recuerda que nos estamos jóvenes. Con estatura, ¿a qué nos estamos refiriendo con estatura? ¿A su tamaño? ¿A la preferencia que tienen otros? ¿O a su capacidad cognitiva como sociólogo? A su reconocimiento, a su capacidad cognitiva como sociólogo. Ok, pero si tú utilizas reconocimiento, si tú utilizas a su capacidad, ¿no es cierto? Ya. Si tú utilizas reconocimiento, veamos lo siguiente. Tú me estás diciendo reconocimiento, ok, Brigi, por el prestigio, ¿no? Esa capacidad cognitiva que tiene y que ha adquirido prestigio, perfecto. Vamos a ver qué pasa con reconocimiento. ¿Me estás diciendo reconocimiento? Ya, a ver. Y recuerda que la pregunta es por sinónimo contextual. Sinónimo contextual. A ver, veamos. Goffman, por las que Goffman no ha sido reconocido como un teórico social de notable reconocimiento. No ha sido reconocido como un teórico social de notable reconocimiento. Pero si ya está diciendo aquí que no ha sido reconocido como un teórico reconocido, como un teórico social de notable reconocimiento. Entonces, ¿para qué repetir? Reconocimiento, reconocido, si ya se está mencionando, si ya se mencionó que no ha sido reconocido por su profe, no ha sido reconocido por su reconocimiento. ¿Para qué repetir? Claro, estoy incurriendo en redundancia.
redundancia. Incurriendo. Ya, profe, ¿y qué es talento? ¿Talento a qué se refiere? Según el contexto, ¿talento a qué se refiere? A la capacidad cognitiva como sociólogo, y como bien afirmaba Brigi, que ha ganado prestigio. A la capacidad cognitiva como sociólogo, que ha ganado prestigio. Talento. Ahora, vamos con talento, vamos con contempla. Contempla. Habilidad por su labor, bien. El reconocimiento. Tal cual. Vamos por la palabra contempla. Aquí tenemos dos términos, contempla por aquí y contempla por acá, contemplada. Contempla por aquí y contemplada por acá. En ambos casos tiene el mismo significado. En ambos casos tiene el mismo significado. Que sí, profe, sí. Por ejemplo, aquí. Esta sociología de la copresencia repara en lo episódico y contempla la vida. ¿Qué quiere decir contempla la vida? Ah, tiene la noción, tiene el concepto, origina la noción, origina la idea, o tiene la idea. Y aquí, en ese sentido, en la parte de abajo, en ese sentido, Goffman, lejos de concebir los roles sociales como un conjunto de funciones, las contempla, las concibe sistemáticamente como un drama teatral. En la última parte ya te dan la respuesta. En la última parte, porque aquí mantiene el mismo sentido. Tener una idea, originar un concepto. En ese sentido, Goffman, lejos de concebir, lejos de tener una idea, lejos de tener un concepto de los roles sociales como un conjunto de funciones, contempla, tiene la idea, origina la idea, concibe la idea como un drama teatral. Concebir, exacto. Concebir. Ah, no es lo mismo idealizar. Idealizar es muy diferente a concebir. Idealizar es generarse ideas o generarse nociones que no se ajustan a la realidad. Estás idealizando a esa persona, estás generando ciertas ideas que no se ajustan a la realidad. Concebir es originar ideas, crear conceptos, nociones, y en este caso, justamente, para los dos términos, contempla y contemplada, se aplica la palabra concebir, generar ideas, generar con conceptos. Talento y consigo. Talento, de notable talento, quiere decir de notable capacidad cognitiva para ser reconocido, para ser prestigioso, de notable capacidad cognitiva para ser reconocido, para ser prestigioso. ¿Lo tenemos, jóvenes? ¿Sí? Lo tenemos. Cayeron, uy. Ya la siguiente yo estoy segura que no van a caer. En las siguientes preguntas estoy segura que no van a caer. Aquí no van a caer. A ver, veamos. En relación a lo expuesto del texto B, solo texto B. Recordemos, texto B, ¿a favor o en contra de la teoría de Goffman? Texto B, ¿a favor o en contra de la teoría de Goffman? ¿Recuerdan? En contra, ¿no es cierto? Bien. Sobre la sociología de Goffman, ¿es compatible sostener que androide? No veo otra alternativa, solo he visto alternativa A, solo he visto androide. A ver, veamos. Entonces, para el texto B, sobre la teoría de Goffman, plantea un análisis superficial claro. Para el autor del texto B, con respecto a la teoría de Goffman, para el autor del texto B, la sociología de Goffman plantea un análisis trivial, superficial, aparente de la sociedad. ¿Por qué? Porque solo se centra en lo pasajero, en lo efímero, en lo cotidiano, sino, exacto, en las apariencias, como bien les decía, sino en las apariencias, en lo trivial, en lo insignificante, es decir, en lo pasajero, en lo efímero, en lo cotidiano, en lo pasajero, en lo efímero. Bien, avioncito. A ver qué dicen por aquí. Ya.
Dicotomía. Dicotomía se entiende por dos. Por ejemplo, estoy en una dicotomía, no sé si elegir o no elegir. Dos opciones, dos alternativas. Dicotomía. Dos opciones, dos alternativas. Entonces, la alternativa sea al indicar, analiza minuciosamente las dicotomías sociales, dos opciones sociales, dos alternativas sociales. Dicotomía, dos opciones, dos alternativas. ¿Me dejo entender? No, no recuerdo quién preguntó, pero ahí va la respuesta. 3, Android. Vamos bien. Ya las siguientes dos vamos por las correctas. Las siguientes dos vamos por las correctas. Ahí está el micrófono. Ya, siquiera para cuatro correctas. Cuatro correctas, vamos por cuatro correctas. Cuatro, a ver. Cuatro. Dedito, dado. No veo otra alternativa. Dado. No veo otra. De los argumentos expuestos en el texto a favor, sobre la propuesta teórica de Goffman, podemos concluir que plantea un enfoque de estudio microsocial. ¿Por qué? Porque para el autor del texto A, Goffman evalúa lo cotidiano, lo usual, lo rutinario. Eso es esta forma de proceder del estudio es bajo una visión microsocial. Claro. Si tienes otra alternativa, avisa, aunque no creo porque solamente he visto dado nada más. ¿Estamos bien? ¿Sí? Estamos bien. Pasamos a la siguiente, a la última, para las cuatro correctas. ¿Sí? Pasamos a la última. Bri, Ángelo, Lucía, Jonathan. A ver. Si hay dudas, me avisan. Si hay dudas, me avisan. 5. Si Goffman hubiera preferido el análisis de las estructuras. Jóvenes, análisis de las estructuras, ¿a qué se refiere? ¿A lo cotidiano o a las jerarquías? A ver, hazme recordar. Análisis de las estructuras, ¿a qué se refiere? ¿A lo cotidiano o a las estructuras, a las jerarquías? Claro, a las jerarquías, ¿no es cierto? Estructura se refiere a las jerarquías. Entonces, jerarquías, estudio de las jerarquías, ¿texto A o texto B? ¿Texto A o texto B? Estudio de las jerarquías, ¿texto A o texto B? Texto B, exacto, Isela, texto B. Entonces, si Goffman hubiera preferido el estudio de las jerarquías, el análisis de las jerarquías, el análisis de las estructuras, exacto, a toda la sociedad diversa, en sus niveles sociales, en todos sus niveles sociales, baby, bien, José, baby, realizaría estudios en torno a las jerarquías sociales, como mencionaba José, a toda la sociedad diversa. Esto es un estudio a todos los niveles sociales. A todos los niveles sociales, baby. ¿Estamos bien? ¿Sí? Si tienes otra alternativa, me avisas. Si hay otra alternativa, me avisas, ¿no? Si deseas revisar otra alternativa, me avisas. ¿No hay? Si estamos bien, pulgar arriba. Si estamos bien, pulgar arriba, pulgar arriba. 4 de 5. Ya. Ya está bien. Sí, está bien. Ya, ahorita revisamos la alternativa. No te preocupes. Me indican cuántas correctas. A ver, por aquí me preguntan, profe, ¿qué pasa con la alternativa A? El autor del texto A se volvería uno de sus críticos. Podríamos considerar esa respuesta, Isela, siempre y cuando en el texto A se hubiese manifestado una postura en contra de las jerarquías, en contra de las estructuras. Es decir, si en el texto A hubiésemos encontrado una frase, una expresión o de repente una idea que se evidencie o que se entienda como en contra, en objeción, en refutación de las estructuras, ahí sí podríamos considerar que si Goffman hubiese estudiado las jerarquías, las estructuras, el autor del texto A se volvería uno de sus críticos. ¿Por qué? Porque al manifestar estar en contra de las jerarquías, y Goffman, al estudiar las jerarquías, se evidenciaría como su crítico, siempre y cuando en el texto se hubiese indicado en una palabra, en una expresión, en una frase, una idea alusiva o relativa a contrariedad, oposición al estudio de las jerarquías.
No, Valentina, no, vamos, vamos poco a poco, poco a poco, poco a poco. ¿Me dejo entender, Isela? ¿Sí? Los que ya terminaron, vamos leyendo el texto 2. Los que ya terminaron, vamos leyendo el texto 2. Ah, casita, a ver. ¿Qué dice casita? Sería reconocido como un distinguido sociólogo. No, recordemos que, ¿cuándo sería reconocido como un distinguido sociólogo? Aquí está. ¿Cuándo sería reconocido como un distinguido sociólogo? Cuando realmente se le reconocería que su estudio ha sido sistemático. Esto es muy engañoso y es una de las razones por las que Goffman no ha sido reconocido como un teórico social de notable estatura, porque se cree que no ha estudiado sistemáticamente. Entonces, ¿cuándo sí sería reconocido como un notable sociólogo? Cuando se entiende que ha estudiado, ha realizado un estudio de manera sistemática. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, me dice, profe, para mí es la alternativa C. ¿Cuándo sería alternativa C? Cuando sí se le reconoce que ha realizado un estudio de manera sistemática. Me dejo entender, Angelo, si más no me equivoco, era Angelo. Diferente, 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 distinto. Angelo, ¿me confirmas, por favor, si vamos bien? Por ahí vi, creo que fue Angelo, no recuerdo. ¿Podría ser casita? En el texto 2, solo que estoy respondiendo algunas consultas con respecto a otras alternativas. No, 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 no. No se relaciona con las jerarquías. No se relaciona con las jerarquías. Sino el sistema corresponde al proceso. Un sistema es un proceso, es decir, una ordenación de partes. Sí, ya están en el texto 2, están en el texto 2, están leyendo el texto 2, solo que estoy respondiendo algunas preguntas con respecto a otras alternativas. Vayan, vayan leyendo el texto 2. Stephanie dice 4 porque no se ve. A ver, de los argumentos del texto A sobre la propuesta teórica de Huffman, podemos concluir que cuenta entre sus adeptos, entre sus seguidores, al autor del texto. De los argumentos expuestos en el texto A sobre la propuesta teórica, podemos concluir que cuenta entre sus adeptos, entre sus seguidores. Para llegar a esa idea, me debe indicar o me debe mencionar cuáles son los otros adeptos, porque dice, cuenta entre sus adeptos. Entonces me está dando a entender que no es el único, hay otros. Pero yo puedo asegurar que hay otros adeptos porque dice, cuenta entre sus adeptos. Ok, el autor del texto A sí podría considerar que es uno de sus adeptos, es uno de sus seguidores, es un personaje que está a favor de su teoría, pero aquí dice cuenta entre sus adeptos. Según el texto, de acuerdo al texto, ¿puedo indicar que hay otros adeptos? Porque dice entre sus adeptos. O siquiera menciona alguno de los otros adeptos. ¿Me dejo entender, Stephanie? Por esa razón, porque el autor del texto sí puedo considerar, pero indicar entre sus adeptos y cuáles son los otros, o quiénes. Ahí va el detalle con la alternativa B. Aparte que la pregunta es por conclusión, no se concluye una idea por conclusión. Bien, jóvenes, vamos con el texto 2. Quedan 5 minutos para el texto 2, chicos. Quedan 5 minutos para el texto 2.
Jóvenes, ¿está? Ya hay una confirmación de Stephanie. Bien, jóvenes, perfecto. A ver, jóvenes, según el texto, esos 4 puntos que se mencionan, ¿qué son? ¿Son consecuencias? ¿Son testimonios? ¿O son motivos? Esos 4 puntos que se mencionan en el texto. Claro, son causas, exacto, David. Son causas, ¿no es cierto? Son motivos, son razones, son causas. No son testimonios, no son consecuencias, son causas, motivos, razones. Esos motivos, esas razones que fundamentan el por qué España se ha convertido en líder mundial en trasplante, en donación y trasplante de órganos, en donación y trasplante de órganos. Son motivos, razones, causas que fundamentan por qué España se ha transformado o por qué España se ha convertido, perdón, en líder mundial de trasplante y donación y trasplante de órganos. Jóvenes, otra consulta. De acuerdo al texto, según el texto, la donación de órganos proviene de la sanidad privada y de la sanidad pública o solo de una de ellas. A ver, hazme recordar. Según el texto, los órganos, la donación de órganos proviene de la, exacto, bien, Ángelo, de la sanidad pública, de la sanidad pública. No. En la parte final indica si es que se consuma un acuerdo. No confundir con la parte, no confundir con la parte final. La parte final del texto indica, para mejorar la situación se prepara un acuerdo, pero ese acuerdo aún no se ha consumado. Entonces, los órganos solo provienen de la sanidad pública. Los órganos solo provienen de la sanidad pública. De ambos no, de ambos sería si es que se consuma ese acuerdo, si es que se llega a concretar ese acuerdo. Ahí sí provendría de ambos. Entonces, solamente de la sanidad pública. Ahora, otra consulta. Si una persona que está en la sanidad privada necesita un órgano, que no va a encontrar ningún órgano o pasa a la sanidad pública. A ver, ayúdame a recordar. Si una persona que se atiende en la sanidad privada necesita un órgano, pasa, exacto, Ángelo, pasa a la sanidad pública, y ahí se realiza el trasplante. O sea, puede ser que pertenezca a la sanidad privada, puede ser que se atienda en la sanidad privada, pero si necesita un órgano, pasa a la sanidad pública. Ahí se traslada a la sanidad pública. Otra consulta, de acuerdo al texto. Hay excepciones porque sabemos que, según la legislatura española, toda persona fallecida es potencial donante. Según la legislación española, sabemos que toda persona fallecida es potencial donante. Todos, o hay excepciones. Hay excepciones, ¿no es cierto? La primera excepción es que siempre que haya manifestado lo contrario en vida, no, ya no es potencial donante. Claro, si es que en vida ha manifestado lo contrario, no. O si, claro, exacto, Stephanie. O si un familiar, o si los familiares también se niegan, no es potencial donante. Aquí tenemos
los porcentajes, el porcentaje, ¿no? El porcentaje de donantes de órganos desde el 89 hasta el 2018. Ha ido en aumento, pero dime, ¿ese aumento ha sido constante o variable? ¿Todos los años ha aumentado, 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 aumentado? ¿O ha sido variable? ¿Aumentó, disminuyó, aumentó, disminuyó? Variable, ¿no? Cambiante. Exacto. A ver, ¿cuál es el tema central del texto? ¿Cuál es el tema central del texto? ¿Cuál es su respuesta? Valentín indica bebé. Lucía también bebé. Baby. Baby. Los fundamentos del éxito del sistema de trasplantes español. Fundamento porque son razones, motivos. Preceptos son normas. Preceptos son normas, reglas. Está bien. Está bien. Jóvenes, aquí. De repente cae aquí. De repente cae aquí. El término achacar implica atribuir. El término atribuir ya está en la pregunta, así que no busque una alternativa que se relacione con atribuir, señalar, acusar. Ya, ahorita regresamos al numeral 6, José. No te preocupes, ahorita regresamos al numeral 6. El término achacar implica atribuir. Ya en la pregunta se está utilizando la palabra atribuir, así que no busque una palabra que indique señalar, acusar, implicar. Ya no, porque ahí en la misma pregunta está atribuir. No, Valentina. Bien, veamos. Si usted me dice acusación, ya la palabra acusar, señalar, atribuir está aquí en la misma pregunta. En otras palabras, si me indica que la respuesta es acusar, está repitiendo el concepto del término atribuir. ¿Me dejo entender, Valentina? ¿Me dejo entender? ¿Sí? El término achacar implica atribuir, dice atribuir. Entonces, si yo opto por acusar, señalar, implicar, ya está dentro de atribuir, ya está dentro del concepto atribuir. Sería una redundancia, incurriría en una redundancia. Abstención. Abstención es prohibirse, limitarse. Abstención es prohibirse, limitarse. El término achacar implica atribuir responsabilidad, porque recuerden que en el texto se indica que se le achaca el hecho de que haya diferencias entre hospitales, el hecho de las diferentes, los diferentes diagnósticos, las diferentes cifras, se le achaca a esas diferencias, se le achaca la responsabilidad de esas diferencias. El término achacar implica atribuir, acusar, implicar responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Responsabilidad de las diferencias entre hospitales, responsabilidad de las diferencias entre las cifras, los diagnósticos. Esa responsabilidad de esas diferencias es la que se le atribuye, se le acusa, se le implica. Enano. Bien, regresamos un momento al numeral. Espera, regresamos un momento al numeral 6. Me preguntaban por qué la respuesta no es no. Por eso dice, se le atribuye, se le achaca a los encargados de la ONT, si más no me equivoco, a los encargados de. Bien. ¿Quién mencionó en el numeral 6? En el numeral 6 me indicaron, profe, ¿por qué no puede ser tal alternativa? No recuerdo. ¿Qué otra alternativa indicaron en el numeral 6? Numeral 6. A ver, alternativa E. Ya, a ver, veamos, para terminar con el numeral 6. La prosperidad de la ONT, la prosperidad de la organización. Lo que pasa es que solo es el trabajo de la ONT, solo es el trabajo de la Organización Nacional de Trasplantes. Tampoco, a ver, solo es el trabajo de la ONT.
Tampoco no incluye el trabajo de la sanidad pública, del Ministerio de Salud, porque no solamente es un único trabajo de la ONT, la prosperidad no, sería la prosperidad articulada, ONT, sanidad pública, ministerio. 8, 8. ¿Cuál es su respuesta en el numeral 8? Ya, numeral 8, nivel Teletubby. Vamos, lúcete. Numeral 8, nivel Teletubby. Lúcete. ¿Cuál es tu respuesta en el numeral 8? Ah, ya tienes respuesta. Claro. Efelante, ¿no? Efelante. Efelante. Hacia el año 2020, muy probablemente, España podrá llegar a superar el porcentaje de 50%. Recordemos que está con 48%. Recordemos que está en 48%. 2018, 48%. Si mantiene la misma tendencia en aumento, podría llegar a 50%. Ahora, ¿por qué probablemente? ¿Por qué muy probablemente? ¿Por qué no hay seguridad? ¿Por qué no hay exactitud? ¿Por qué es probablemente? Porque así como en los años anteriores ha habido bajas, puede ser también que en los 2 siguientes años haya bajas. Entonces no puedo asegurar que de hecho va a llegar a 50%, muy probablemente, quizá era. Me preguntan por qué no puede ser. A ver, mire, Stephanie, preguntas por qué no puede ser baby, ¿sí? ¿Por qué no puede ser baby en el numeral 8? Me avisas, ¿por qué no puede ser bebé en el numeral 8? ¿Sí? Ya, a ver, veamos. Bebé. La tasa de donantes de órganos en España se ha quintuplicado en menos de 30 años. Se ha quintuplicado en menos de 30 años. A ver, veamos. Se ha quintuplicado. Recordemos que cuando dice desprende quiere decir se extrae, se obtiene. Ya nos concentramos, jóvenes, nos concentramos, ya la broma, el chiste ya pasó. Ya saben que yo llamo la atención solo 2 veces. Bien. Se desprende, se extrae, se obtiene. La tasa de donantes de órganos en España se ha quintuplicado en menos de 30 años. En menos de 30 años. Bien. Del 89 al 2018. Del 89 al 2018. ¿Cuántos años de diferencia hay? Del 89 al 2018. 29 años, ¿verdad? 29 años. Sí, estamos aquí, Stephanie, estamos aquí. Numeral 8B, numeral 8B, numeral 8B. Estamos revisando aquí. Bien. Hay una diferencia de 29 años. Hay una diferencia del 2018, 1989 al 2018, hay una diferencia de 29 años. Recordemos que la alternativa indica lo siguiente: la tasa de donantes de órganos en España se ha quintuplicado en menos de 30 años. Se ha quintuplicado. Se ha quintuplicado. Recordemos que se empezó con un 14.3%, 14.3%, 14.3% en el año 89. Por 5, quintuplicado, por 5, llegaría a 71.5%. Empezó con 14.3%, por 5, llegaría a 71.5%, 71. Y aquí al 2018 solo ha llegado al 48%, no al 71.5%. Por tanto, decir que la tasa de donantes de órganos en España se ha quintuplicado no llega. Al quintuplicarse llegaría al 71.5%. Claro, pero solo llega al 48%. No llega, no llega. ¿Me dejo entender, Stephanie? Y la alternativa B indica, ¿no?
se ha quintuplicado, ha llegado a 71. Ahí está. Ok, bien. No hay de qué, no hay de qué. Pasamos a la siguiente pregunta para ir terminando ya, jóvenes, para ir terminando. 9. Determine cuál o cuáles de los siguientes enunciados guarda incompatibilidad con el texto considerado en su conjunto. O sea, todo el texto, todo el texto, todo el texto. El texto considerado en su conjunto, todo el texto. Incompatible, recordemos que la incompatibilidad puede ser por contradicción o tergiversación. Recordemos que la incompatibilidad puede ser por contradicción o tergiversación. Sí, pero ni una de las dos es, Valentina. Ni una de las dos. Incompatible. A ver, 1. La legislación española. En la legislación española, el criterio de la familia es determinante en la donación de órganos. El numeral 1 es compatible. Dime, ¿el numeral 1 es compatible o incompatible? Jonathan, Valentina, Lucía. El numeral 1, el numeral 1. ¿Compatible o incompatible? Miss, disculpe. Sí, Una pregunta. La 1 dice, en la legislación española, el criterio de la familia es determinante en la donación de órganos, pero solo cuando esta persona ya ha fallecido. Pero antes, no. por eso. En la legislación, por eso me dice en la legislación. No es necesario que me explique, que me diga, que me indique cuando ya falleció la persona, cuando no falleció la persona. No hay necesidad, porque aquí ya está implicando en la legislación. Y recordemos que en el texto indica, aquí está, en la legislación española establece que, y aquí sí me explica, para darme precisión, todas las personas que fallecen son potenciales donantes, salvo que hayan manifestado lo contrario antes o sus familiares muestren reparos después. La legislación española establece que, aquí sí me explica para entender. Y aquí en el numeral 1 no hay necesidad de explicar. ¿Por qué? Porque ya está indicando en la legislación española. Ya está precisando ella. En la legislación española. ¿Me dejo entender? O sea, no hay necesidad de que entre tanto detalle, una explicación tan precisa, porque ya al mencionar legislación española se implica, ya que en el texto se me ha explicado, establece que cuando la persona fallecida se muere en vida haya mostrado lo contrario. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Vamos bien? ¿Me confirmas, por favor? ¿Me confirmas? Bien. Sí, entendí, gracias. Numeral 1, entonces, compatible. Numeral 2, todos los hospitales, todos los hospitales públicos exhiben la misma eficacia en cuanto a la donación de órganos. Todos todos tienen la misma eficacia, todos tienen la misma eficacia. Sí, es compatible. No, claro, no todos tienen la misma eficacia, porque recordemos que en el texto se indica lo siguiente, aquí, achacan las diferencias entre comunidades u hospitales. Hay diferencias entre comunidades y hospitales. Entonces, si hay diferencias entre comunidades y hospitales, ¿la eficacia va a ser la misma? Si hay diferencia entre comunidades y hospitales, ¿la eficacia va a ser la misma? ¿No? Y aquí todavía te dice todos. Asegurar que hay eficacia en todos. Claro, habrá, no, ineficacia no, sino bien, Ismael, hay diferencia. Entonces, algunos hospitales presentarán más eficacia, otros menos eficacia, otros más eficacia, otros menos eficacia. Diferencia. Entonces, 2 es incompatible. 3. No todos los hospitales presentan la misma eficacia. Claro, unos presentarán mejor eficacia que otros. A ver, 3. En el año 2010 marca el nivel más bajo de donantes en el periodo considerado en el gráfico. El año 2010 marca el nivel más bajo. A ver. Ya hasta el momento el numeral 2 es incompatible. Dime, ¿el año 2010 marca el nivel más bajo de donantes? No. El año 89 marca el nivel más bajo de donantes. El año 89. No el año 2010. En el año 2010 hay una disminución mayor, pero no es el nivel más bajo.
El año 89 es el nivel más bajo con 14,3. En el año 2010 hay una disminución mayor, pero no es el nivel más bajo. Nivel más bajo, el año 89. Exacto, Ángel. Casita, casita, te estás confiando. Siempre revisa bien los enunciados, evalúa bien los enunciados, te estás confiando. A ver, vamos ya a la última. Si se lograra establecer, a ver, recordemos, los órganos, ¿de dónde provienen? ¿De dónde provienen? No son lo mismo, no son lo mismo. Tienen un vínculo relacional de lugar, de contexto, pero no son lo mismo. Provienen del público, ¿no es cierto? De la entidad de la sanidad pública. Y recuerdas que en esta parte del texto se indica que se está preparando un acuerdo con la sanidad privada. Entonces, si se concreta ese acuerdo, jóvenes, ¿solamente va a haber órganos de la sanidad pública o habría órganos de las dos sanidades? Si se concreta, porque fíjate que en la pregunta indica, si se concreta el acuerdo, si se establece el acuerdo, si se logra de las dos sanidades, de ambas sanidades, si se concreta el acuerdo, habría órganos de ambas sanidades, de las dos, baby. Los donantes llegarían desde dos direcciones, sanidad pública, sanidad privada, sanidad pública, sanidad privada. Baby. Profe, ¿y por qué no podría ser avioncito para terminar? Avioncito, hasta aquí está bien. Habría más órganos para donar, hasta aquí bien. Y menos personas que los necesiten en la lista de espera. En la lista de espera la gente va a recibir sus órganos. Pero conforme van recibiendo, va aumentando. Esa lista de espera no va a reducirse, menos va a quedar en blanco. No va a reducirse. ¿Por qué? Porque va a ir aumentando. Ya uno recibe, aumenta otro en la lista de espera. 3 reciben, otros 3 aumentan en la lista de espera. No es que la lista de espera se reduzca, menos que quede en blanco, sino que 3 reciben, aumentan otros 3 en la lista de espera. Uy, caíste, Jonathan. Profesora, Sí, ¿por qué no caíste. puede ser la E? La E, ya no sería Ajá. necesaria la labor de coordinadores de trasplante para agilizar la práctica de donantes. No, ¿cómo que no sería necesaria la labor de coordinador? Recuerda que la labor de los coordinadores de trasplante consiste en el campo, en las comunidades, en los hospitales. Más bien tendría mayor trabajo. ¿Por qué mayor trabajo? Porque tendría que evaluar a la sanidad privada también. ¿Me dejo entender? Entonces, ya no sería necesaria su labor, sería más necesaria, porque ya no solo tendría que evaluar la sanidad pública, sino también tendría que evaluar la sanidad privada. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Me dice José. Sí, gracias. Bien. Entendí. Ya. No sería viceversa. Provendría de los dos, de las dos vías, de las dos direcciones. No sería viceversa. ¿Por qué? ¿Por qué no sería viceversa? Porque el trasplante se realiza en la sanidad en la sanidad pública. Claro, o sea, el trasplante se realiza en la sanidad pública, José. Las donaciones provendrían de la sanidad privada y la sanidad pública, de ambos. Pero el trasplante se realizaría en la sanidad pública. El trasplante se realiza en la sanidad pública. ¿Me dejo entender, José? Esa es la diferencia. Que las donaciones, los órganos provendrían sanidad privada y sanidad pública, pero el trasplante se realizaría en la sanidad pública. El trasplante se realiza en la sanidad pública. Ok, César, nos vemos. ¿Lo tenemos? Sí, José. Chicos, nos vamos despidiendo ya porque tengo que ingresar también a otra clase. Uy, José, ya la siguiente vamos por 5 correctas. La siguiente ya más tranquilas, vamos por las 5 correctas. Ok, genial, David. Nos vemos, chicos, cuídense. Bye, bye.